También vamos a hablar de los caminos o los eslabones perdidos. Aquí me entra algo que he leído de un autor, Marcel Proust creo que era, y decía, los paraísos perdidos están dentro de nosotros. Bueno, vamos a comentar los eslabones perdidos, cómo se pueden recuperar. O sea, los que se han desconectado de algún modo del Creador, ¿de qué manera podrían volver a reconectarse? En primer lugar, hay que hacer un viaje hacia atrás. Es decir, la creación siempre tiene un comienzo. Entonces, hay que hacer un viaje de retroceso. Es decir, todos los seres desconectados de cualquier plan astral, de cualquier planeta o de cualquier coordenadas de espacio-tiempo o de galaxia o de sistemas solares o de estrellas o de universos. Si se quiere volver a reconectar con el Creador, tendrá que hacer un retroceso desde su comienzo, que siempre tiene un comienzo porque es la creación, y a partir de este punto de retroceso, comenzar a observar su infancia. Así que, una vez que se vuelve en el punto del principio de la creación, o sea, su alma que se encuentra en un cuerpo, o si es un alma que no tiene cuerpo, puede volver a ver el principio donde ha sido creada. Es decir, el viaje de ese retroceso es muy importante porque de este modo vamos a ver que hemos tenido un comienzo, ¿no? Hablo como representación porque en estos momentos hablamos de qué manera todos los seres desconectados pueden volver a reconectarse. Entonces, es bueno saber sumergirse en la semántica de las palabras para que se puedan captar las energías. Entonces, una vez que todo el grupo desconectado de seres que me están escuchando en estos momentos sabrán que en un viaje de retroceso están en un punto de comienzo. Así comprendemos una cosa muy importante, que es que somos creación, todos, seres conectados, desconectados, orgánicos, inorgánicos, con cuerpo, sin cuerpo, todos somos creación. Y eso es muy importante, asimilarlo, porque así daremos gracias al Creador que nos ha creado, que existimos gracias de un Creador. Y podemos tener nuestra imaginación, podemos tener la libertad de conectarse, de desconectarse del Creador, porque todos los seres, toda la creación es creación única e irrepetible. Toda la creación es perfecta. Está en constante desarrollo para perfeccionarse más, pero ningún ser es más feo que otro, ni ningún ser es más listo que el otro. Es decir, cada ser ha tenido un comienzo
Por lo cual, ya que está hecho por el Creador, es perfecto por sí mismo. Pero el Creador siempre le abre un espacio de desarrollo. Precisamente por eso el desarrollo es continuo. Nunca puede tener límites, al igual que el Creador no tiene límites. Así que comprendemos que la creación es limitada con un principio y un fin para poder comenzar un desarrollo creada por un ser que es el Creador, que no tiene ni principio ni fin. Es un Creador que está por encima de todo y de todos. Es omnipotente y omnipresente. No necesita cámaras, no necesita ayuda. Es sobre todo y es el Creador. Así que, comenzando en este punto de volver en la infancia, tenemos que empezar a observar dónde se perdió el eslabón. Puede que los progenitores, con cuerpo o sin cuerpo, han tenido la desconexión, pero el Creador siempre da señales de conexión, sobre todo en la infancia. Cada especie comienza una etapa de principio, ¿no? De diferente forma de avances y de desarrollo, pero sí lo comienza. Inclusive si está hecho en una máquina, también. Es decir, que el Creador siempre ha encendido estas luces en estos principios, porque los principios son innatos, son siempre principios donde el alma está en su estado puro, independientemente que el alma puede que venga de un mecanismo de destrucción muy avanzado y durante muchos siglos y milenios, siempre hay un eslabón que se ha perdido. Entonces, habrá que observar muy bien la infancia y habrá que ver todos los momentos de crecimiento, ¿no? Desde el momento de que se pueda recordar, ¿no? Porque en el momento que el alma baja, es decir, se borra su memoria o se apaga para que este alma se pueda desarrollar en un cuerpo nuevo, o se puede desarrollar sin cuerpo, también puede ser. Entonces, son términos que no nos deben de asustar ni nos deben de preocupar, porque el Creador se encarga de hacer estas cosas de forma perfecta. Así que ese es el primer paso, hacer una regresión a nuestra infancia, a los momentos cuando hemos tenido conciencia de nosotros mismos, y comenzar a observar esta infancia donde hemos tenido ese eslabón, ¿no? de conexión con el Creador. Y el primer eslabón, no hablo de los demás que hay que buscarlos, pero el primer eslabón lo tenemos en un principio, que reconociendo que somos creación y tenemos un principio porque hemos sido creados por un Creador y Él es por encima de todo y de todos. Para volver a conectarse al Creador es muy importante empezar a desarrollar todas las etapas del alma para poder desarrollar nuestras emociones, me refiero a las emociones, a la inteligencia, por dónde hemos pasado, qué es lo que hemos vivido. Todo esto hay que desarrollarlo en memoria, recordar, y también comenzar a un desarrollo, ¿no? Si volvemos y hemos visto al principio y hemos visto que hemos perdido
la felicidad de los niños, ¿no? Por ejemplo, los niños, hablo por ejemplo aquí de la raza humana, los niños tienen una felicidad, una creatividad, algo increíblemente innato del creador, nada más aparecer, ¿no? Entonces, es decir que si si nos observamos desde fuera como niños, podemos ver, por ejemplo, una felicidad. Y si vemos que ahora, en la etapa que estamos, a base que no importa que hemos conquistado, no importa que hemos vulnerado, no importa que, por ejemplo, se han acumulado muchas riquezas, lo que sea, no importa. Lo importante es ver cómo han sido las etapas principales, ¿no? Y si el creador ha puesto criaturas en su etapa principal, siempre hay una inocencia, una felicidad. Entonces, si ahora en estos momentos se observa que esta felicidad no existe, pues hay que trabajar el alma emocional para poder ablandar el corazón, para poder ablandar esa piedra, ¿no? Para poder empezar a excavar esa piedra y a ver dónde están los diamantes que se han calcificado, se han soldado en esa piedra. Y entonces hay que empezar a excavar esta piedra, a buscar estos diamantes que se han calcificado, que han estado dentro desde la infancia, ¿no? Una vez que encontremos estos diamantes, pues hay que exponerlos a la luz para que comiencen a brillar. Y estos destellos nos van a llevar a conocer al Creador, porque nos van a hacer pasar por el alma intelectual, donde vamos a comenzar un viaje de emprender quién es el Creador, ¿no? Entonces se nos abrirán los ojos del alma, comenzaremos a ver las perfecciones en la naturaleza, y comenzaremos a ver los patrones geométricos, la ciencia perfecta, en todo lo que nos rodea. Comenzaremos a ver cosas increíbles, ¿no? Y no solo verlos, sino que podríamos comenzar a apreciarlos. Y ya comenzaríamos pasos importantes de acercamiento al Creador. Así que en estos momentos comenzaremos a un proceso de acercamiento al Creador, que no solo que se nos van a dar nuevos sentidos, que no son solo 5, son mucho más, porque son los sentidos del alma, que ya como sabemos el alma vegetativa, emocional, intelectual, espiritual y unión con el Creador. Entonces, en estos momentos, el Creador, una vez que recibe la señal que un ser desconectado se ha vuelto y ya está dando los primeros pasos, aunque sean en su pensamiento, él inmediatamente prepara todo su ejército, todos los que están en su servicio, todos los que le sirven con amor y con gratitud para ayudar a este ser, para que el proceso no sea tan doloroso y que este ser pueda hacer estos pasos importantes y poder volver a su creador, que, por cierto, así él mismo va a ver que ha sido creado con un propósito. Al igual que Moshe Rabenu, Moisés, cuando vio que ha sido creado con un propósito, pues no lo dudó. No hay cosa más bonita en la existencia de cualquier ser, de cualquier ámbito orgánico o inorgánico. No hay cosa más bonita saber el propósito de tu existencia. Por eso Moisés no dudó, porque imagínense, si Moisés había apagado su
conciencia, la voz de su conciencia, aunque era imposible porque llevaba una conciencia muy expandida, tenía una vasija muy expandida, su alma era muy expandida, era muy conectada con el Creador. Pero vamos a hablar de un supuesto, ¿no? Suponiendo que Moshe Rabbeinu, no cumplía con su propósito, el Creador buscaría otras formas de realizar sus propósitos, y Moisés había terminado como un entre celos de faraones, o lo podían haber eliminado, cualquier cosa, ¿no? Entonces Moisés nunca podría encontrar su propósito, su verdadero propósito de su creación. Es muy bonito saber que cada ser creado por el Creador, conectado con Él, puede realizar su propósito en su existencia. Porque el Creador ha creado cada ser con un propósito. Entonces, seres desconectados que han perdido estos eslabones, pues ya no saben cuál ha sido su propósito de la creación para la que han sido creados. Porque el proceso de destrucción es muy lento, puede que sea muy lento, puede que dure milenios, ¿no? Pero en este proceso, aunque en términos de medio, corto, largo plazo, en términos de corto a medio plazo, se consiguen victorias o se esclavizan mundos o se haga cualquier cosa y se ve como una victoria, a la larga es una autodestrucción porque han entrado en un proceso de autodestrucción, de separación del Creador. Por lo cual, lo más bonito es cada ser que pueda volver a conectarse con su Creador y no entrar en una existencia de piloto automático, como dice mi maestro Gosland, sino que poder conectarse con el Creador y poder empezar a desarrollarse a todos los niveles de alma, poder comenzar a desarrollar su alma vegetativa, su alma emocional, su alma intelectual, y de no parar en su alma intelectual, sino que de seguir desarrollándose conectado con el Creador, a llegar al alma espiritual y la alma unión con el Creador. Es lo más bonito, que es el propósito para descubrir cuál es su propósito en su vida. Porque si no, está viviendo una existencia bajo un piloto automático, está acumulando lo que sea, está esclavizando, está haciendo esto, lo otro, porque bajo un término de que sustituye al Creador, pues ahí es donde está su desconexión. Por eso, este tipo de desconectados, estando en un mecanismo de desconexión del Creador, nunca pueden descubrir su propósito de su creación. ¿A qué me refiero? Miren, porque es un poco abstracto, voy a intentar dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver que... A ver, un ejemplo muy sencillo tiene que ser. Vale, pues vamos a ver. Tenemos una botella y esta botella tiene un tapón, ¿no? Porque este tapón tiene que cerrar esta botella para que el líquido no se estropee. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que ha fabricado esta botella la ha fabricado con unos fines, ¿no? La ha fabricado para que dentro, en su volumen, haya una cantidad de volumen y este volumen quepa exactamente, es decir, proporciona exactamente el líquido que va a ocupar esa botella, y encima esta botella, para que preserve este líquido, tiene que tener un tapón, ¿no? A ver, el propósito de esta botella, ¿cuál es? Pues mantener el líquido que no se estropee, ¿no? Pero imagínense que el tapón es defectuoso
y este tapón es defectuoso, deja entrar burbujas, deja contacto con el exterior, entonces el líquido que está en la botella se va a estropear y no va a preservar su contenido, por lo cual la botella no sirve para nada. Es decir, que si hay una desconexión con el propósito no puede estar concienciado, no se puede apreciar y no se sabe, ¿no? Porque cuando esa botella caiga en manos de un consumidor que coge esta botella por el líquido que quiere consumir, con unas características que ya conoce, porque ya tiene memoria de estas características de otras botellas con otros líquidos parecido a este, con las mismas características, pues va a ver que este líquido está estropeado, por lo cual o la tirará o la reclamará que hay un defecto, que es defectuosa. Entonces, esta botella no ha cumplido su propósito. Por lo cual, el que reclama la botella va al fabricante y dice, mira, en la tienda me has enviado 100 botellas que están estropeadas. El tapón está estropeado y el líquido está todo estropeado. No se puede consumir, ¿no? Por lo cual, yo tengo una pérdida de tanto, tanto y tanto, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que es lo mismo lo que pasa el creador, lo que hace, crea la botella, por ejemplo, o cualquier ser con un propósito, ¿no? Dentro hay un alma y este alma tiene que estar preservado. El creador pone la conexión arriba. Imagínense que el tapón de la botella es la conexión con el creador. Y se ocupa de que el líquido no se estropee. Pero ¿qué pasa? Que los que, por ejemplo, se desconectan del creador, pues ¿qué pasa? Que crean fisuras en el tapón, crean fisuras ahí y comienza a entrar en la botella, pues no hay aislamiento, es decir, no hay aislamiento de la conexión con el creador, por lo cual se interrumpe. Es decir, aislamiento en fines de explicarlo, conexión con el creador, ¿no? Que eso sirve de aislamiento de la desconexión. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos momentos esta botella se desconecta del creador, comienza a tener defectos en el tapón, en la entrada, y entonces el líquido, el alma dentro se pudre, se estropea. Así que saber el propósito para cual hemos sido creados no es poco, no es poco. Y merece la pena, créanme, merece la pena. Bueno, pues el siguiente paso es comenzar a buscar de forma constante contacto con el creador. ¿De qué manera? Comenzar a intentar buscar contacto, dirigirse al creador. El creador inmediatamente va a captar esos intentos e inmediatamente va a lanzar una respuesta de forma directa o indirecta. ¿De qué manera? Puede utilizar seres conectados, puede utilizar señales, puede utilizar de todo. Y sobre todo buscar un punto de conexión con el creador que siempre es su manual de instrucciones. Ese es el punto más fuerte, porque ahí es donde ya comenzamos a concienciarnos de qué manera se puede facilitar más el acceso de la conexión con el creador. Aunque, repito, él inmediatamente comienza a poner, a encender diferentes lamparitas. Otra vez pongo el ejemplo de las lamparitas, pero son señales.
comienza a llamar la atención para que este ser que se quiere volver a conectar comience a recibir estos señales, visite sitios donde hay seres conectados, comienza a investigar, pues a buscar estos eslabones, dónde se han perdido estos eslabones y por qué se han perdido. Pero a partir de aquí ya tenemos un proceso de reconexión, que no es una conexión inmediata, aunque puede serlo. Eso depende de cada ser, al nivel de desconexión que lleva. Es lógico, si por ejemplo lleva siglos desconectado o lleva, por ejemplo, hablo de una genética desconectada por completo, una sociedad que está completamente desconectada del creador, no puede ser no solo un ser, puede ser una sociedad completa, ¿no? Depende si es largo tiempo o si es una sociedad muy grande, pues la reconexión no va a ser inmediata, aunque el creador lo va a intentar. Le va a poner todos los medios que sea lo más rápido posible, pero puede que lleve ese un tiempo, que yo lo llamo, yo no, eso se llama una reconexión. Reconexión. ¿Por qué? Porque la reconexión va a permitir que este ser va a ir en búsqueda, va a hacer pasitos pequeños, medianos, grandes, pequeños, medianos, grandes, y va a ir en búsqueda de esa reconexión hasta que llegue a conectarse y llegue a conocer el propósito de su creación. Que por supuesto, el propósito de su creación sería mucho más de lo que ha conseguido en la etapa que está buscando esta reconexión, o sea, todavía está en desconexión. Su propósito sería mucho más y con fines mucho más elevados, y le va a aportar muchísimo más lo que tiene en los momentos que se encuentre, porque se va a reconectar de forma inmediata con el creador, por lo cual no va a tener nada que perder. Por ejemplo, es como que tenga una idea de coger muchas botellas y de hacerme una silla de estas botellas, ¿no? Entonces acumulo muchas botellas, les pego estas botellas y me hago una silla para que me pueda sentar. Y se me ocurre que, bueno, de estas botellas puedo hacer una silla. Vale, pues entonces lo que hago es acumulo estas botellas, tanto para que puedan dar la forma de una silla. Las pego, hago una silla, y estas botellas que están formadas por un espacio vacío para contener un líquido, porque ese es su propósito, ¿no? Pues resulta que ahora van a tener otro propósito, desconexión de su propósito verdadero, ¿no? Y van a servir para una silla. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿vale? Hago una silla de botellas y estas botellas tienen otro propósito. Resulta que un día decido sentarme a esta silla con, bueno, pues ayudando, por ejemplo, vamos a mover un armario. Pero claro, yo decido estar sentada en esta silla porque no puedo levantarme, ¿no? O tengo un dolor, lo que sea. Entonces estoy sentada en la silla y estoy ayudando a otros a levantar un armario que pesa mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por el peso de lo que levanto, estoy intentando ayudar levantando peso del armario, pero estoy sentada, ¿no? En esta silla. Entonces, por el peso, pues ¿qué pasa? Que como el propósito de estas botellas no es para que sean una silla, pues se rompen. Y no solo esto, sino que me corto, porque, claro, entonces, si se rompen las botellas, pues hay un cristal, ¿no? Un cristal. Entonces, ¿qué pasa? Que
es un ejemplo no tan bonito, pero pues que se ve muy bien. Porque si se utiliza con un propósito algo que no es su propósito, pues para sillas es mucho mejor utilizar tablas de madera que tienen una consistencia que aguanta mucho peso o que se pueden pulir, además se le puede dar un toque con una laca muy bonito. Además de que cumplan un propósito, pueden ser también agradar la estética, ¿no? Pueden tener estética. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el creador se sienta uh, a su trono y ve cómo sentarse a su trono, ve cómo otros intentan hacerse un trono de botellas de cristal porque se han desconectado. Y no solo esto, sino que por el peso de su propia estupidez, es decir, que utilizan algo no con el propósito con lo que ha sido creado, pues se dañan, ¿no? Encima se dañan. Entonces, ¿qué hace el creador? Les dice, mirad que yo os voy a conectar, os voy a dar un plano, un proyecto de cómo hacerse una silla para que uno no se caiga, aguante peso, que la puede adornar, que la puede arreglar, que la puede hacer de un material que aguanta, inclusive de hierro. Si tiene que aguantar más, pues el creador enseñará de qué material va a ser esta silla. Encima le va a enseñar de qué manera la podemos adornar y cómo hacerla bonita para que cumpla su propósito. Bueno, pues es un ejemplo que se me ha ocurrido porque los seres que están desconectados pues cumplen el rol de la silla de botellas. Que por ejemplo las botellas no tienen ese rol, están asignados para mantener un líquido y por eso están hechos de cristal, ¿no? De un material que pueda mantener ese líquido con una temperatura adecuada, con un aislamiento adecuado, un largo, etcétera. Entonces, encima una silla de, de cristal no soportaría, de un cristal normal, no hablo de materiales, aunque no existen en nuestro planeta, existen, pero no hablo de este tipo de materiales. Mi ejemplo es de un material que no cumple su propósito, ¿no? Que es la vida de seres que están desconectados del Creador, que ocupan y hacen de su vida una utilidad que no es su propósito. Tarde o pronto, pues tendrán sus consecuencias. Entonces, pues este material de cristal no solo que no aguanta, sino que también es peligroso. Entonces, claro, si estos seres se conectan, los que están desconectados, siempre repito que no tiene por qué ser en ese planeta. Puede ser de cualquier espacio-tiempo, de cualquier planeta, sistema solar, galaxia o universo. Si decide a conectarse con el Creador, de inmediato esta silla de botellas que ellos están haciendo, de inmediato se va a convertir en un plano, en un proyecto donde el creador le va a entregar cómo tiene que hacer una silla que aguante el peso, que no solo que aguante el peso, sino que sea bonita, que sea agradable de ver, que sea también cómoda al tacto, es decir, una obra perfecta, maestra, que se convierten todos los que encuentran su propósito verdadero. Así que, acercándonos y reconectándonos con el Creador, y ya encontraremos nuestro propósito con lo que hemos sido creados, por el que hemos sido creados y por el que tenemos que seguir las pautas y las rutas de ese esquema, de ese mapa, para conseguir nuestro propósito con el que hemos sido creados. Por eso hay que acercarse al Creador, al que ha hecho la creación,
y nos puede entregar el mapa y el esquema cómo hacer de tal manera de nuestra existencia una existencia perfecta para que pueda cumplir su propósito. Además, cuando el creador crea en exuberancia y con mucha inteligencia. Todo está creado y está puesto a su lugar. Si hay alguien o alguna sociedad o alguna comunidad o alguna interestelar o una cualquier existencia que no cumple su propósito, lo que hace es que ya no encaja en el engranaje de la creación. Es decir, que se autodestruye primero porque no cumple su propósito y segundo, que no encaja en el engranaje de la creación. Es decir, si otra vez voy a dar ejemplo con el reloj. En el reloj están todas las piezas colocadas para que este reloj puede medir, según las características que tiene el planeta, pues que pueda medir el tiempo, ¿no? Pero claro, si alguna pieza no encaja en el engranaje del mecanismo, ya no puede medir el tiempo. De hecho, recuerdo que hacían experimento con uno de los relojes estos que dentro en su mecanismo hay rubíes, otras piedras. Pues había en una de estas características que uno no encajaba porque el material de esta piedra preciosa que querían incorporar dentro ralentizaba el movimiento con un magnetismo que tenían, ¿ok? O sea, que tiene que ser una piedra preciosa, como por ejemplo el rubí. Sabemos que hay relojes que dentro tienen piedrecitas de rubíes, o también hay otros con diamantes pequeñitos. Pero, claro, no podemos poner un imán, ¿no? O un metal o un material que, por ejemplo, o ralentiza o influye a las agujas pues, por el magnetismo, ¿no? Es un ejemplo simplemente. Así que no importa los milenios y los siglos que pasa una comunidad que está desconectada y se está autodestruyendo. Aparte que no cumple su propósito, da igual que conquista, que tiene, que esto, que lo otro. Todo esto es a medio corto plazo. No cumple en primer lugar su propósito y en segundo no encaja en el engranaje de la creación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se autoelimina. Es que el universo, como está hecho con una inteligencia sublime y perfecta, por encima de todo y todos, hecha por el Creador, pues si algo que no encaja en ese engranaje de la creación, se va a ir eliminando por sí mismo, es decir, para dar el paso de que el mecanismo funcione perfectamente. Si, por ejemplo, hay una piedra entre estas dos ruedas del reloj que obstruye el movimiento, el relojero, ¿qué va a hacer? Pues va a abrir, va a poner su lupita para ver, el mecanismo, porque los relojes tienen mecanismos muy pequeñitos, ¿no? Un tamaño muy pequeño. Muchas veces el ojo no puede verlo bien. Entonces ponen su lupita y lo que hacen es con unas pinzas, pues comienzan a reparar el mecanismo del reloj. Entonces en estos momentos, cuando se pongan la lupita, van a ver que hay una piedra dentro en el mecanismo del reloj y la van a sacar. Y en el momento que se saque la piedra, pues este reloj va a comenzar a funcionar. Así que no solo es importante saber cuál es el propósito de cualquier ser y de su existencia, también es importante saber si encajamos o no encajamos en el engranaje de la creación, en el mecanismo de la creación. Eso es muy importante,
Por eso el creador intenta hacer todo lo posible, respeta mucho la exclusividad de cada ser y respeta su opinión. Pero claro, también lo que tiene que hacer es, tiene que mantener el mecanismo de esa creación para que funcione. Porque vemos que alrededor de algunos planetas hay un cinturón de rocas, ¿no? Algunos planetas tienen cinturón de rocas. ¿Qué ha pasado? Pues ha habido anomalías, ha habido una existencia que no cumplió con sus propósitos, no las descubrió, es una auténtica pena. Primero, que no descubrió sus propósitos de existencia, y segundo, que como no encajó en el engranaje de la creación, pues ¿qué pasó? Que se destruyó, se autodestruyó. Entonces, ¿qué pasa? Que estos residuales, el creador lo que hizo, les adaptó para que giren en un círculo alrededor de un planeta, por ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo. Entonces, para llegar a este planeta hay que ir a saltar de piedra a piedra, pero es súper peligroso porque ya no puede llegar un rescate. Es decir, que estas piedras ya ellas mismas están comenzando a cumplir un propósito, algo que la otra existencia no pudo hacerlo. Con esto ya se va a comprender muy bien, porque se va a ver que el creador lo que hace es crea algo, un ser con un propósito, pero si este propósito no llega a comprenderse ni a hacerse, pues se autodestruye porque se desconecta del creador, y luego después, cuando llegue a punto cero, ya llega su destrucción total. Y entonces del residual de esa destrucción, el creador inmediatamente tendrá que hacer, hacerlo funcionar en el engranaje del funcionamiento de la creación. De no haber sido así, la creación no podría tener esa armonía que tiene de existencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues estas piedras que han sido ese material residual de algún punto cero que ha ocurrido, pues ahora está rodando alrededor de un planeta con una perfección correcta y en un círculo con el círculo del planeta. Es decir, ha unido esa alma residual, la ha unido con el planeta, y ahora se alimenta del planeta, pero ya es un alma nuevo. Es un alma que, por ejemplo, está en pedazos, en trocitos, pero tiene súper funcionamiento perfecto. Bueno, son ejemplos muy sencillos, pero son ejemplos que son visuales, ¿no? Se trata de comprender las cosas y no aquí de hacernos sabios y todo esto. Porque no olvidemos que la sabiduría, la ayuda, la misericordia, la comprensión, los mensajes, todo llega para el que da el mensaje y para los demás. Todo es una gran misericordia. Y no olvidemos que el objetivo y el propósito de esto es conectar de nuevo, reconectar y conectar de nuevo su creación. Y no quiere decir que solo seres que están desconectados corren ese riesgo porque se han desconectado por ellos mismos. Hay otros que se desconectan, han sido conectados, pero se desconectan por olvidarse que cualquier ser conectado, creado y conectado por el Creador, es un instrumento en sus manos. Eso sí, ahora en el planeta tenemos muchos instrumentos, ¿no? De hecho, tenemos instrumentos diversificados de diferentes países. Tenemos pues la arpa de David. Ahora que esta arpa ya ha evolucionado en una guitarra, por ejemplo. Tenemos arpa de estas grandes, tenemos pianos, tenemos todo tipo de instrumentos. Eso sí, el sonido del piano no es igual que el sonido de la guitarra, pero no quiere decir que es más bonito o más feo. Es decir, cada ser conectado y entregado al Creador y viviendo en plena felicidad y ya cumpliendo su propósito,
pues es un instrumento diferente, porque el creador siempre crea con exclusividad. Le gusta mucho la exclusividad, le gusta mucho personalizar personalizar, hacer idéntica, innata cada creación, cada ser, ¿no? Entonces, no quiere decir que si, por ejemplo, tengo un piano y tengo una guitarra y tengo una percusión, pues no quiere decir que si solo está comenzando la percusión, pues voy a decir, es una percusión que le falta el sonido de piano, los acordes, le falta, le falta. No, 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 no. Este instrumento es feo, no vale. Bueno, pues hace poco vi un vídeo de un niño de 2 o 3 añitos, creo que tenía 2 o 3 añitos, que aprendió la percusión, ¿no? Y entonces que el padre le llevó a una orquesta y entonces el niño comenzó a tocar la percusión y salió una canción estupenda, una canción o una interpretación, una pieza musical estupenda porque toda la orquesta acompañó ese ritmo, ¿no? Que el ritmo sí que marcó, dio las pulsaciones, ¿no? Era como el corazón de esa orquesta y era estupendo, era tan bonito, ¿no? Dio vida a esa música. Es decir, que no olvidemos que todos los seres conectados con el Creador y recibiendo de él ah, son un instrumento diferente, cada uno según su exclusividad y según las etapas de desarrollo que ha llegado. Tampoco podemos decir que por ejemplo, un duduk o una flauta de madera es más sencilla que un piano que puede dar muchos acordes. De acuerdo, un piano te da una música pues muy completa, pero muchas veces hemos oído una flauta que llora, que te llega al hondo del corazón, ¿no? Una flauta de madera. Sin embargo, un piano, pues de cualquier pieza de jazz, pues puede que no te llegue, ¿no? Puede que, pues no aunque tenga muchos acordes, pues no te llegue al corazón. Así que el creador sabe, cada ser conectado, aquí hablo ya de los conectados, cada ser conectado y ya sustituido y avanzando en desarrollo de su alma y acercándose al creador, pues también es exclusivo en sus etapas de desarrollo y en todo, por lo cual cada uno es un instrumento diferente y tiene diferente sonido, ¿no? La interpretación es diferente. Lo importante es si es un mensaje no solo para la humanidad, es un mensaje de toda la creación de Kadosh Baruj Hu, del creador de todo y todos, el gran supremo creador que ha creado todas las galaxias, todos los universos, sumergidos en los universos. El gran creador, al final, lo que va a hacer el creador, formar una orquesta perfecta, perfecta. Y si, por ejemplo, la creación se une, busca un punto de común de unión, va a sonar una música increíble. Una música que de increíble se volverá creíble porque el creador lo va a hacer. Para él no hay nada imposible. Es decir, hasta los corazones que son de piedra las puede ablandar porque él es un creador innato. Él ama mucho la creación, respeta sus decisiones, pero cuando llega a un punto cero residual, pues lo que va a hacer es, si la creación no se ha reconectado y conectado, cuando él le ha dado miles y miles de oportunidades, pues esperará el momento de el punto cero y de ese residual va a volver a rehacer, va a volver a hacer, rehacer esa creación de nuevo para que sea un instrumento y mm, que pueda hacer una música estupenda y bonita, ¿no? Y una música, una armonía. Y así el universo puede, por ejemplo, nuestro universo, habitado por tantos seres que, como siempre he comentado, que no hay ninguno que sea más feo que otro,
ni que sea más guapo, ni que sea más listo, ni que sea más tonto. Es un engranaje completo y perfecto siempre y cuando está conectado con el creador. Es decir, un coche no lo puedes arrancar si alguna pieza le falta o una pieza está estropeada o pues hay algo que no funcione, pues el coche no anda. Es decir, el creador él mismo tiene interés de hacer encajar en ese encaje de la creación toda su creación con un amor inmenso, con un amor incomprensible, no solo a niveles del planeta, sino que a otros niveles más elevados y con fines de bendecir y de dar mucho más lo que la creación tiene en estos momentos. Es decir, a cualquier etapa, a cualquier nivel, a cualquier planeta y a cualquier nivel. Y no hace falta que lo conquiste ni que esclavice. El Señor se lo va a dar, el Creador se lo va a dar gratis, sin esfuerzos, sin humillaciones, sin problemas, sin sufrimiento, porque claro, en cada esclavitud, en cada destrucción hay mucho sufrimiento y el creador no quiere que la creación sufra. Puede que se vea muy idílico, ¿no? Por fuera, pero es así. El creador es capaz de dar mucho lo que se tiene, lo que la creación tiene en estos momentos y más. No solo lo que tiene, por ejemplo, si a alguna especie le gusta conquistar mundos, ¿no? Esclavizar y ir a otros y a otros, pues lo que va a hacer el creador, si se conecta con él, le va a dar doble o triple de mundos, pero le va a poner estos mundos bajo su tutela, pero siempre y cuando estén conectados para que no destruyan, ¿no? Para que ese encaje siga rodando, ¿no? Siga encajando, todas las piezas sigan encajando y ese mecanismo se pueda rodar. Así que no hay nada imposible para el creador, simplemente hay que entender cuál es el propósito, hay que intentar recuperar los eslabones perdidos y aquí me gusta recordar las palabras con las que comencé de Jung. La verdad que no conozco este escritor, pero me gustó mucho cuando lo leí. De hecho, lo puse en una tarjetita mía hace tiempo. Y ponía, los paraísos perdidos están dentro de nosotros. Efectivamente, los paraísos es la genética innata con los que todos hemos sido creados porque somos la creación perfecta del Creador. Entonces hay que buscar estos paraísos perdidos, no ir a conquistar mundos y destruir seres y desconectarse. No, el camino es al revés. El mecanismo de destrucción no acerca a paraísos perdidos, sino que aleja. Hay que acercarse en los paraísos perdidos dentro de cada ser, buscar estos eslabones perdidos, conectarse con el Creador va a poner en su camino todo lo que es necesario para que se realice esa reconexión y conexión o esa conexión directa. Y así este ser se recupera, comienza a funcionar con el mecanismo del gran creador, comienza a leer, comienza a seguir los líderes espirituales de ese planeta o de ese espacio, ese universo, comienza a desarrollarse, a acercarse al creador, el creador le va a poner muchas más señales y va a llegar un momento cuando ya la conexión va a ser completa, este ser entra de nuevo, encaja en el engranaje de la creación y recupera su propósito y recupera todo lo que quiere y lo que necesita. Así que el creador es un gran maestro, un gran sabio y además es altruista. Y no se cansa de esperar. Si ve que los tiempos avanzan y llega un momento cuando ya no se puede esperar, pues entonces interviene de forma directa, como por ejemplo, pues tiene un Mesías, envía a su Mesías,
cambia todo y el mecanismo comienza de nuevo, ¿no? Un ser iluminado con autoridad de él que pueda operar a todos los niveles, en todos los planetas, en todos los universos. Y además, aparte de eso, ¿de qué manera? Utilizando la inteligencia. Además, no solo que van a ocurrir estos cambios, sino que se van a mantener, porque los cambios no solo tienen que ocurrir, sino que se tendrán que mantener, ¿no? Entonces, y algunos van a preguntar, ¿y cómo se van a mantener? ¿No? Que es complicado, tantos seres diferentes, tantas galaxias, tantos universos, tantos planetas. Unos pueden ser se pueden desconectar en cualquier momento por su ego, por su agresividad, por sus cosas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues esto es posible porque el creador lo que va a hacer va a desarrollar el alma intelectual. ¿Qué quiere decir? Que si desarrolla en todos los seres el alma intelectual, ¿de qué manera lo va a hacer? Pues lo que va a hacer va a imprimir posibilidades de habitar otras dimensiones. No solo la tercera dimensión, sino que, por ejemplo, la humanidad va a ascender a la cuarta y a la quinta dimensión, y otros seres más avanzados van a ascender a otras dimensiones. Solo con esto ya podemos tener la conclusión que reconectarse y conectarse con el Creador es en beneficio no solo de las sociedades enteras completas, sino que también a nivel cada ser, ¿no? Porque ascender en otra dimensión, imagínense, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo para que se vea bien. Imagínense que ahora, pues para hacer en una obra de construcción necesitamos unas grúas que puedan elevar unos pesos increíbles, ¿no? Unos pesos, unos bloques grandes. Se necesita mucha energía, mucha electricidad, ¿no? Tienen que ser muy potentes, pero aunque sean potentes, no pueden, por ejemplo, levantar una ciudad entera, ¿no? Los bloques de una ciudad entera, para entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínense que esta comunidad de seres en un espacio-tiempo asciende a otra dimensión. Lo que va a ocurrir es, por ejemplo, imagínense que en esa dimensión la gravedad no existe. Pues entonces ya no teníamos ese problema. Entonces la construcción lo que va a hacer va a ser placentera, ¿no? Porque se van a poder colocar las cosas como igual que un niño pequeño está haciendo jugando con su constructor, ¿no? Con sus piezas, haciendo sus cochecitos, sus casitas. Pues eso es ascender a otra dimensión. Pues imagínense seres que han utilizado violencia, han conquistado espacios, han ido, no han conseguido cosas a mucha base de agresividad, pero nunca pueden ascender porque el creador no les puede dejar permitir llegar a una dimensión donde pueden aportar anomalías, desconexiones, ¿no? Entonces les mantiene en una dimensión más baja. Pero si estos seres son inteligentes y se reconectan con el Creador, les puede permitir habitar otras dimensiones, les puede imprimir otras dimensiones donde van a obtener muchísimo más lo que han obtenido a base de conquista y agresión. Y muchas cosas, y esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a hacer el creador va a unir toda la creación a base de inteligencia, amor, entendimiento. Van a comenzar todos a compartir conocimiento y de este modo van a salir las dudas, ¿no? No va a haber imitaciones, no va a haber esclavitud, no va a haber agresividad, porque no va a hacer falta, no va a hacer falta.
porque cuando toda la creación se conecte con el Creador, tendrá todo lo que desea, lo que necesita y más. Bueno, en una de sus clases, eh, nuestro maestro Goslan pues nos dijo que, por ejemplo, por eso me vino este ejemplo porque lo oí ahí por primera vez. Dijo, qué bonito sería que si en nuestro planeta, ¿no? En ese plan que vivimos, comencemos a estudiar las escrituras, sagradas escrituras, ¿no? Por ejemplo, se pueden unir todos porque él dio el ejemplo con la religión abrámica, ¿no? Que se puedan unir, por ejemplo, la religión hebrea con la religión musulmana, con la religión cristiana. Todas las religiones hebraicas se podrían reunir sus líderes y comenzarían a estudiar y a compartir conocimiento, a ver dónde hay concordancia, dónde no hay concordancia, qué es lo que es, qué es lo que no es. Es decir, crear un ambiente intelectual, ¿no? Para subir el alma intelectual a la población mundial, para que se llegue a una comprensión donde las guerras religiosas, pues que se cobran muchas vidas y siempre ha sido así durante muchos siglos, pues que cesen, ¿no? Porque el Creador no tiene interés a destruir su creación en su nombre. Ha habido agresiones por parte del cristianismo, ha habido otras de otros por parte de islamismo, ha habido agresiones pues por regímenes políticos, ha habido muchas agresiones en general. Hablo de lo que hemos visto de la historia, ¿no? No hablo de con ningún motivo ni ir contra ninguna religión, ni no hablo de religiones. Hablo de lo que, o sea, parto de la idea de que nuestro maestro nos comentó que si, por ejemplo, la humanidad reúne, igual que se reúne la ONU, por ejemplo, ahora, la humanidad reúne a los líderes espirituales de sus religiones y comienzan a interpretar cada uno la sabiduría, pues seguro que encontrarán algo en común, un punto en común, porque el Creador nunca ha querido destruir y desconectar seres bajo su nombre, ¿no? Utilizando bajo su nombre, nunca. Pero ¿qué ha pasado? Pues estos mecanismos de destrucción han penetrado en diferentes estadios de palabra, ¿no? Lo que ha habido muchas distorsiones y estas distorsiones se han producido a base de desconexión del Creador. Entonces, no interesa desconectar y separar los líderes espirituales de cada religión, sino que unirlos y escuchar cada uno, ¿no? Porque cada uno se merece un respeto. Todos los que hablan en nombre del Creador se merecen un respeto, ¿no? Entonces, de este modo se produciría un debate, se produciría un emprendimiento pacífico a base de preguntas, respuestas, indagaciones, andaduras, a base de un conocimiento intelectual, ¿no? Algo que se ha perdido, por lo que a pesar de toda la tecnología con la que disponemos, estamos sumergidos en un mecanismo de destrucción a base de religión. Hablo de religión comprendiendo a nivel religión cuando la religión es algo que no conecta con el Creador, sino que desconecta. Ojo, no hablo
de los seres espirituales conectados en cualquier religión. Todas las religiones tienen su núcleo, su base, tienen una conexión con el Creador, basada siempre a un conocimiento supremo y no a idolatría, y respetando el Creador. Pero claro, la idea no es esta de hablar de religiones aquí. La idea es porque por qué la humanidad está dividida a diferentes religiones, ¿no? De eso se puede hablar en otros momentos, pero ahora en esta grabación es simplemente buscar los eslabones perdidos. Pero la idea era no profundizar en las religiones, que cada religión merece su respeto y sus seres espirituales, que son sus guías espirituales, merecen el respeto y merecen sus esfuerzos de conectar la creación con el Creador para llegar a un único camino y recibir el manual de instrucciones de lo que se trata al final. La cuestión es que si, por ejemplo, todos los líderes espirituales de máximo nivel, conocimiento y respeto se reúnen y comienzan, que en algunas ocasiones se ha intentado, pero se ha quedado muy en el aire, ¿no? Porque hemos visto cómo líderes de diferentes religiones, como algunas veces se han unido, pero ahí se ha quedado. Eso tiene que ser algo más a menudo. En la voz del Creador y el deseo del Creador es solucionar problemas a base de inteligencia, a base de conocimiento, de indagar, de hacer debates, de unir naciones, culturas de naciones y su espiritualidad, y comenzar a cada uno que pueda exponer su creencia de forma libre, que cada uno puede expresar los pilares de esa religión, ¿no? Aquí, repito, se excluyen, uh, cuando hablo de religión, hablo de estas sociedades religiosas que están conectadas con el Creador, porque hay muchos que dicen que es una religión, pero está desconectada por completo del Creador, ¿no? Y eso lo sabe solo el Creador. Nadie lo puede decir quién es y quiénes son y cómo son y nadie tiene derecho de acusar a nadie de nada, ¿no? Es decir, eso lo sabe solo el Creador. Él lo sabe, y los que están conectados lo que va a hacer es seguir elevándoles, y los que están desconectados intentará conectarles, porque él, como he comentado antes, no tiene interés de destruir su creación. Por lo cual, si muy a menudo se reúnen líderes espirituales y comienzan a indagar en estas escrituras, a investigar, comparar datos a través de la historia, la arquitectura, arqueología, indagar, unir datos, encontrarán seguro un punto en común donde el Creador les va a dar más sabiduría, ¿no? Entonces, así es, va a llegar una etapa donde los conflictos se van a solucionar a base de inteligencia, a base de investigación, de inteligencia, de entendimiento, y no a base de destrucción, esclavitud o imitación. Es decir, imitación, esclavitud, destrucción. Todo este mecanismo de destrucción va a desaparecer, ¿no? Porque, claro, el engranaje de la creación tiene que seguir en un perfecto funcionamiento, y el Creador se va a encargar. Ya sabemos que para el Creador nosotros tenemos un día, un mes, un año. Para el Creador ahí hay otros términos de tiempo, ¿no? A nosotros nos puede parecer que pasa mucho tiempo cuando han pasado
40, 50, 100 años para el Creador. El que opera la velocidad de la luz, para él el tiempo tiene otro significado, ¿no? Entonces, nunca debemos medir con nuestro razonamiento y nuestros 5 sentidos, aquí hablo por ejemplo de la humanidad, lo que el Creador hace, piensa y opera, porque claro, el tiempo del Creador no es lo mismo que tenemos en este planeta, ni el tiempo en otro planeta será igual que este. Antes di ejemplo um, de peso, ¿no? Que una persona que pesa 70 kilos, 80 kilos aquí, no pesará lo mismo en un planeta donde la gravedad es la mitad, la fuerza de la gravedad es la mitad de la que está aquí en ese planeta. Pues lo mismo con el tiempo, es decir, planetas que están más cercanas al Sol y se mueven con más velocidad tendrán otro tipo de tiempo y los que están más alejados tendrán otro tipo de tiempo porque darán o sea, vuelta alrededor del Sol más rápido o más lento según su distancia. Eso también el Creador lo mantiene de forma perfecta. Así que nuestro entendimiento de nuestras leyes físicas en ese planeta no se puede trasladar a otros. Así que el Creador sabe exactamente cuándo y cómo hacer todas las reparaciones, ¿no? A nosotros un siglo nos puede parecer mucho tiempo, pero comparemos un siglo aquí en el planeta, ¿no? Que son 365 días uh, que da vuelta al Sol, pues lo multiplicamos, pues un siglo no es nada en comparación de lo que viaja a la velocidad de la luz como viaja, ¿no? Muchas veces sabemos que el Creador también es luz, es amor. Así que no podemos trasladar nuestro entendimiento y estamos encerrados en unos 5 sentidos, por ejemplo. Hablo también de seres desconectados que se limitan a expandirse y abrirse a más espacios y dimensiones, por lo cual se quedan con, pues, se quedan siempre en un lugar, no conocen su propósito, el mecanismo destructivo le replace el alma, les engaña, que por ejemplo les dice que pues esto es la felicidad, que lo otro, que de facto no permite que su alma se desarrolle. Es más, esta alma con el tiempo, recordemos el ejemplo del cachito de pan que se ha quedado un año ahí sin preservar ni conservar, pues se está pudriendo su alma y tienen una sensibilidad y unas sensaciones totalmente distorsionados. Se les dice una cosa y tienen unos placeres que ya, como se desconectan del Creador, nada es auténtico, todo es una ilusión. Y cuando llega el momento que llegan al punto cero es cuando ya quizá ahí ya sí que la destrucción es definitiva y todo lo que ha habido, todo el proceso de destrucción, todo el engaño, ¿no? Durante de toda esa etapa, pues todo esto ya acaba ahí. Así que el creador lo que va a hacer es pues recuperar, reparar su mecanismo, intentar reconectar y conectar los máximos seres de su creación, la máxima creación posible para poder salvar lo que pueda, lo máximo, porque él siempre está abierto, siempre está dispuesto de hacer una reconexión y conexión. Cuando esto ocurre, él no solo que envía siempre ayuda, sino que siempre está dispuesto a perdonar siempre. Por eso el arrepentimiento no es casual. Cuando sentimos mucho dolor y llegamos a un momento que nos colapsamos de dolor, pues arrepentimiento es siempre un acercamiento y un deseo de volver
en la infancia, en nuestro tiempo de felicidad, de conexión con el Creador y de pedirle aunque la infancia ha sido infeliz, siempre ha habido momentos innatos, ¿no? De felicidad, de pureza, y eso ocurre con todos los seres, con todo. Así que el arrepentimiento, la reconexión, siempre está permitida por el Creador. El Creador no es un mecanismo destructivo, no es vengador, no se puede vengar. Cuando dice que que puede responder con castigo, eso se comprende a niveles elevados. No que él castiga personalmente, sino que lo que deja que esta creación desconectada siga un mecanismo de destrucción y él no interviene, porque ellos así lo han querido, ¿no? Pues esta es cuando este es el castigo, ¿no? Porque seres que están desconectados ya están viviendo en un infierno. Tengan lo que tengan, sean como sean, llegarán, ya están en un proceso, una caída al pique que llegan a un punto cero y de ahí el creador lo que hace es recoge los residuales y lo que hace es simplemente pues eh, recrea, comienza a hacer una recreación de todo de nuevo, ¿no? Así que llegará una época cuando la creación va a estar completamente conectada y cuando la existencia